pues en este tema 2, pues ya directamente vamos a empezar con temas de control, ¿de acuerdo? En esta forma de organizar los temas, con este primero lo que queremos es que ya, nada más comenzar la asignatura, comencéis ya viendo nociones de diseño de controladores para que pronto, en las primeras clases, ya podáis empezar a trabajar y a poner y a poner en práctica vuestros conocimientos, ¿no? Que vamos a ir adquiriendo a lo largo de esta asignatura. Así que, como una continuación de la asignatura de automática de segundo, ¿de acuerdo? En el que seguramente os acordaréis de que habéis visto y habéis a lo mejor algún tipo de controlador, no lo sé, no estoy seguro, pero sí que habéis practicado mucho el control proporcional, ¿de acuerdo? El cambiar la ganancia para conseguir unas mejores condiciones de control en bucle cerrado de un determinado proceso o planta. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí en este tema vamos a ver ya un control más avanzado del que estáis acostumbrados, ¿no? Bien, en el contenido de este tema, pues bueno, vamos a ver una primera introducción al control analógico, luego veremos algunos controladores y este tipo de control se hace con un determinado objetivo, ¿no? Y el objetivo es, aparte de que el proceso o la planta se comporte de forma estable, es que además podamos establecer unas especificaciones en las que podamos indicar con qué velocidad queremos que responda la planta o el proceso que vamos a controlar, y también que tenga una determinada precisión y que no tenga, pues, antes de estabilizarse en el transitorio, pues supere unos valores máximos o mínimos, ¿de acuerdo? Y luego veremos el diseño de compensadores en el lugar de las raíces. Bien, en esta asignatura vemos el diseño de compensadores en el lugar de las raíces por el hecho de que en el lugar de las raíces podremos establecer esas especificaciones directamente en el terreno temporal, ¿no? Es decir, la respuesta temporal, esas especificaciones, la respuesta temporal, como ya veremos en el apartado anterior de especificaciones de control, esas especificaciones de la respuesta temporal directamente tienen su reflejo en el lugar de las raíces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso nosotros en esta asignatura vamos a realizar el diseño de compensadores en el lugar de las raíces. Hay otra alternativa que es el diseño en la respuesta en frecuencia, que es también muy utilizado, pero no tiene una relación directa de especificaciones de control que se puedan establecer en la respuesta temporal. Luego ya veremos el controlador más utilizado en la industria, el PID, cómo se implementan mediante circuitos analógicos. Alguna modificación veremos también en este tema, ¿no? Y en esta asignatura. Nos vamos a quedar con el PID básico, ¿no? Básico clásico, ¿no? El PID paralelo, pero veremos un par de modificaciones que son muy útiles, ¿no? Y luego, pues, entraremos más en detalle en la sintonización de estos controladores y los distintos métodos que existen, ¿no? Para conseguir un ajuste de estos controladores. Bueno, vamos a empezar por la introducción. Bueno, como hablamos el martes, ¿no? En la introducción a la asignatura, pues nuestro objetivo va a ser que vamos tener una determinada planta o proceso, el cual queremos que se comporte de una forma determinada. ¿De acuerdo? Es decir, pues querremos que, por ejemplo, si nosotros vemos su salida a lo largo del tiempo y le establecemos una determinada referencia fija a lo largo del tiempo, pues queremos que su respuesta sea estable y se estabilice y lo haga, pues, en un determinado tiempo y cumpliendo unos requisitos de precisión en cuanto a el error que pueda tener a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, esto sería la respuesta a lo largo del tiempo de esa planta o proceso, y lo que queremos es que cada vez que le establezcamos una referencia, pues se pueda estabilizar y controlar y hacer que esa planta o ese proceso pues trabaje de una forma determinada. Bien, pues para conseguir esto, pues estableceremos un bucle de control, este que vemos aquí,
¿de acuerdo? Como ya vimos, pues elementos que forman parte de este bucle de control, pues un sensor que mida la salida y nos permita compararlo con una referencia de entrada, ¿de acuerdo? Que pueda ser típicamente pues, una referencia fija a lo largo del tiempo, ¿no? Típico escalón, o una referencia que varía con el tiempo, como si fuera una rampa o también podría ser una hipérbola, ¿no? Una curva. Bien, pues ante estos cambios de referencia, pues querremos que ese error que aquí calculamos nos permita determinar qué deberíamos de enviar a la planta para que se comporte de la forma que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, nosotros vamos a tener una variable que vamos a tratar de manipular, que sería, ¿no?, esa actuación, a través de esta salida que vamos a comparar con esta referencia, y vamos a querer que nos permita pues, que la planta o el proceso funcione de una forma correcta, ¿no? Por lo tanto, ese compensador que vamos a tener que diseñar para introducir en este bucle de control, el que se trata de determinar en este tema, ¿vale? Y en los problemas de control que vamos a seguir tratando a partir de ahora, tenemos que diseñarlo, tenemos que determinar uno que nos calcule esa actuación adecuada en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? En eso consiste, ¿no? Y por lo tanto, pues podamos conseguir controlar ese proceso pues, de una forma determinada. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues nosotros pues ya habéis visto en el curso anterior, ¿no? Cómo se puede estudiar la respuesta de un sistema, ¿no? De un proceso, una planta analógica, ¿no? Pues viendo su respuesta en el tiempo, ¿no? Pues tiene una parte transitoria y una permanente, ¿no? Es decir, nosotros, pues, por ejemplo, esa respuesta que he comentado, que hemos puesto antes, ¿no? Está a lo largo del tiempo, pues, por ejemplo, sí que seguro que no hablo nada que sea extraño a vosotros, pues podríamos tener una respuesta de este tipo. ¿Qué tipo de respuesta es esta? ¿La estáis viendo, no? Amortiguado, que no me acuerdo bien. Sí, es una respuesta tipo segundo orden en general, ¿no? Sí. Sí. Y en este caso es subamortiguado. Quiere decir, tiene oscilaciones, ¿no? Por eso es subamortiguado, ¿no? Muy bien. También podemos tener una de este tipo, ¿verdad? Que es la que creo que he dibujado antes, ¿no? Esta podría ser una respuesta de un sistema de primer orden o de segundo orden sobreamortiguado o críticamente amortiguado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esta forma de la respuesta temporal, ¿no? Pues va a tener una parte transitoria y una permanente, ¿no? Por Profesor, ejemplo. Sí. perdone, ¿podría recordar, porque para refrescar un poco, qué diferencia había entre críticamente y sobreamortiguado? Sí. La cuestión es que, bueno, la respuesta, bueno, ya veremos los parámetros justo después, ¿no? Pero la críticamente amortiguado ocurría, ¿no? Gráficamente. Vale. Gráficamente. Ah, vale, gráficamente. Bueno, ahora después lo veremos con los parámetros. Los parámetros ¿vale? sí lo sé, pero sí. en esto no. Esta sería, sí, no, pero ahora lo tendremos que ver porque serán parte de las especificaciones, ¿de acuerdo? Bien, esta sería subamortiguada. Es decir, no está totalmente amortiguado porque tiene oscilaciones alrededor de la referencia, ¿de acuerdo? De segundo orden. Segundo orden, subamortiguada. Y esta, pues, si fuera de segundo orden, podría ser críticamente amortiguada. Perdón, lo he escrito mal. Críticamente amortiguada. En este caso tendríamos el valor de Z, que es el coeficiente de amortiguamiento, exactamente igual a 1, ¿vale? Aquí sería menor de 1. O también podría ser sobreamortiguada, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues la cuestión está en que en estas respuestas pues hay una parte transitoria y una permanente, ¿de acuerdo? La permanente pues sería, por ejemplo, más sencillo, en esta, que no oscila, pues cuando alcanza
os acordáis de la de primer orden, ¿no? La constante de tiempo, cuando alcanza el 63% de la respuesta en régimen permanente, ¿vale? Pues tiene una parte, esta parte de aquí sería una respuesta, la parte transitoria de la respuesta temporal, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya es permanente, ya que la respuesta no cambia, se mantiene estable, ¿de acuerdo? Y este es el transitorio que ocurre a lo largo del tiempo, que va cambiando la respuesta a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre con una subamortiguada? Bueno, pues la subamortiguada, si acordáis, pues se le establece una tolerancia, ¿no? Ya que es posible que tarde en alcanzar exactamente el valor de la referencia, ¿vale? Una tolerancia, por ejemplo, del 2% o del 5% también podría ser, ¿de acuerdo? Que si se mantiene la respuesta ahí dentro, pues ya decimos que ha alcanzado pues, su estabilidad, ¿no? Y entonces establecemos un tiempo de establecimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esta parte de la respuesta sería la parte transitoria de la respuesta temporal y a partir de aquí pues tendríamos la permanente, ¿de acuerdo? Esas son las dos partes que tendríamos en la respuesta. Una parte que cambia a lo largo del tiempo de forma continua, que sería la transitoria, y otra en la que la respuesta ya se mantiene pues, estable en un determinado valor. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues la cuestión es en ese control en bucle cerrado que vamos a realizar, pues el poder definir esa respuesta temporal y poder parametrizarla de alguna forma para poder establecer unas especificaciones, la respuesta temporal y que en la dinámica del sistema, ¿de acuerdo? Estamos tratando con sistemas dinámicos, pues la podamos relacionar con ciertos parámetros que nos permitan conocer o definir cómo va a ser la respuesta. Bien. Por lo tanto, como sabéis, la función de transferencia, que es la descripción externa, en esta asignatura pues veremos alguna otra forma alternativa, otra forma diferente de hacerlo. Bueno, pues la función de transferencia, que es con lo que vamos a trabajar en principio, ¿no? Pues está formada por una ganancia y por ceros y por los y ceros, ¿no? Bien, y ya habéis visto de automática que esa ubicación de esos polos y ceros en el lugar de las raíces, que es el plano S, complejo S, ¿de acuerdo? Pues nos van a determinar, pues, tiene una relación directa con la respuesta temporal, ¿de acuerdo? Luego el compensador, a la hora de meterlo dentro del bucle de control, pues tendremos que implementarlo en un circuito, ¿de acuerdo? Y conectarlo a la planta y calcular el error respecto a la referencia para que podamos ya implementar físicamente ese control, ¿no? Bien. En cuanto a controladores, pues bueno, en tipo de compensadores, pues de forma tradicional hay varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, compensador todo nada, que es un controlador que lo único que hace es apagarse y encender, que es lo más sencillo, el controlador más sencillo que nos podemos encontrar. Seguramente, ahora conforme lo estaba hablando de eso, se ocurren algunos que podéis haber encontrado en vuestra vida cotidiana o diaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí ahora mismo? Un acumulador. No sé si habéis tenido o tenéis para calentar el agua, pues un acumulador dentro de casa, ¿no? Eléctrico que activa la resistencia eléctrica para calentar el agua y cuando alcanza una temperatura se desconecta, ¿no? Eso seguramente lo habéis visto muchas veces, ¿no? Bien, pues este controlador es no lineal y por lo tanto en el lugar de raíces no se puede usar, porque como ya sabéis de automática, pues las funciones de transferencia que utilizamos son de sistemas lineales, ¿vale? En este caso un control no lineal y por eso no lo podríamos usar en el lugar de raíces, ¿vale? Bien, en cuanto a controladores un poco más avanzados que ese todo nada, pues estaría el compensador proporcional, que ese ya lo conocéis, ¿no? Bastante bien, ¿no? En el lugar de las raíces, pues buscar una ganancia al que se consigue que una determinada respuesta y eso se debe a que en el lugar de la raíz pues establecer una determinada posición de los polos de bucle cerrado, ¿vale? Y eso se consigue pues si tenemos el lugar de las raíces pues con una determinada ganancia
lo podemos ubicar esos polos en el camino que sigue el lugar de las raíces y conseguir una determinada respuesta, ¿no? Bien, eso tiene sus limitaciones y evidentemente ya la habéis visto, pero la vamos a poner en evidencia ahora, ¿no? Hoy. Bueno, por otro lado, pues tendríamos el compensador en adelanto, que lo que se trata es de introducir en el bucle de control un adelanto de fase, incluyendo en el controlador un polo y un cero, ¿de acuerdo? De forma que el polo sea mayor que el cero. Si el polo es menor que el cero, pues ya tendríamos un compensador de retraso. Estamos introduciendo un retraso en el bucle de control y en ese caso, pues el cero sería mayor que el polo, ¿no? Y luego podríamos combinar estos dos anteriores, que también se denomina mixto, ¿no? De adelanto-retraso, en el que introducimos dos ceros y dos polos, ¿de acuerdo? Un polo mayor que el cero y luego el otro cero mayor que el otro polo. Y luego ya finalmente, y es el compensador al que nos vamos a dedicar, el compensador PID, proporcional integral derivativo, que es una versión más genérica de los compensadores adelanto-retraso, en el que conseguimos, pues, introducir un polo ideal en S igual a 0, que es la parte integral, como ya veremos más adelante, ¿no? En lugar de meter un polo cualquiera, ¿no? Como el que estábamos hablando antes, ¿no? Con un determinado valor, ¿no? Bien, este compensador es el que vamos a trabajar en esta asignatura y sobre todo porque es el controlador más utilizado en la industria desde hace décadas, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de la acción de control de solo dos posiciones, on-off, ¿no? Ese controlador que hablábamos antes, el primero, ¿no? El todo o nada. Bien, pues nada, en un bucle de control tendríamos la planta, nuestro sensor realimentando, comparando con la referencia y tendríamos aquí la señal de error, ¿no? Bueno, pues en este controlador tendríamos que ir comparando con un detector, ¿no? Estaríamos comparando la salida con la referencia, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando haya un determinado nivel de señal de error, pues se tendría que activar encendiéndose un circuito, ¿no? Que haría que actuara sobre la planta y en el caso de que no existiera ningún error, pues se apaga, ¿de acuerdo? Y deja la planta tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo anterior. Es decir, tenemos un acumulador eléctrico y cuando la temperatura es la temperatura que queremos, a la que queremos el agua caliente, pues evidentemente no actúa y por lo tanto el actuador no hace nada. Pero cuando la temperatura es inferior, se activa un relé que cierra el circuito, se conecta a una resistencia eléctrica que calienta el agua, ¿de acuerdo? Y de esa forma pues conseguiríamos que el agua estuviera siempre a la temperatura que nosotros queremos. Bien, pues para eso la ley de control es muy sencilla, ¿de acuerdo? Es una ley no lineal porque cuando el error pues, es mayor de 0, pues tiene una determinada actuación uso 1 y cuando el error es menor que 0 tiene una actuación uso 2, ¿vale? Por ejemplo, en el caso, seguimos con el caso del acumulador eléctrico. Bueno, cuando el error es menor de 0, perdón, bueno, dependiendo cómo calculemos el error, ¿no? Si el error es menor que 0, quiere decir que la temperatura está por debajo de la temperatura que queremos del agua caliente, pues se activa, ¿no? Se cierra ese circuito. ¿Qué es mayor que 0? Bueno, pues se desconecta y ya está, porque con el agua más caliente de lo que lo queremos, pues no tendremos por qué actuar, la dejamos tal cual y ya se iría enfriando con la temperatura, te alcanza la temperatura ambiente, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que tendríamos de acción de control es algo como esto, de aquí, ¿vale? Un escalón que tiene un umbral de actuación uso 1 y uso 2 que cambia en un determinado momento, cuando el error cambia de signo, ¿vale? Bueno, bien, el problema que tenemos con... ¿Sí? Una duda en la anterior diapositiva, ¿puedes pasar por favor? Sí. Solo la U solo puede tomar valor entonces U1 o U sub 2, no depende de la E. Bueno, depende, o sea, la E que entra, sí. La salida solo es U sub 1 o U sub 2. Sí, esta salida que va hacia la planta, esa actuación, solo toma dos valores. Vale. ¿De acuerdo? Claro, estamos hablando del control más burdo, ¿vale? De hecho, el que hacéis vosotros, que es un control muy limitado,
es más sofisticado que este, ¿vale? Bien. Bueno, el control proporcional, ¿no? Me refiero. Bueno, pues normalmente se suele utilizar una brecha diferencial, ¿no? Que es poner este tipo de histéresis, ¿no? Que si lo reconocéis, ¿no? De otros procesos, ¿no? Como por ejemplo el de magnetización, ¿no? Y algún otro más, ¿no? Que es establecer no solo un umbral, sino dos umbrales, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Es decir, en uno se activa cuando aumenta en un lado, por un lado el error, ¿no? O la salida en este caso, que hace la conmutar, y en otra se hace en la otra dirección, ¿de acuerdo? Y esto, el sentido que tiene es porque normalmente, claro, imaginaros, pues yo he puesto el ejemplo del acumulador eléctrico, ¿vale? Pero imaginaros que bueno, el más habitual también es el de nivel de líquidos, ¿no? Como si estuviéramos controlando la cantidad de líquido que hay en un tanque o en una piscina o algo así, ¿no? Si nosotros tenemos este nivel de líquido y tenemos un flotador para medir la altura, ¿no? Pues dependiendo si está en contacto o no con el agua, pues abriríamos un grifo, ¿no? Aquí con una válvula, ¿de acuerdo? Y abriríamos un grifo pues para llenar el depósito, ¿no? Y esto perdería agua pues por cualquier cuestión, ¿no? Si es una piscina porque nos bañamos y salpicamos fuera, si es un tanque porque tiene un consumo de ese fluido para algún proceso, cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces, si nosotros por el error activáramos siempre el circuito, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto el ejemplo del acumulador. El acumulador es un relé y simplemente el relé con abrir y cerrar lo que hace es abrir o cerrar un contacto, ¿de acuerdo? Para abrir o cerrar un contacto que conecta la resistencia eléctrica. El número de veces que abrimos o cerrar el contacto, pues claro, eso va a tener una vida limitada, ¿no? Bueno, un relé puede tener, pues no sé, es que la verdad que no tengo ningún número en la cabeza, pero puede tener cientos de miles de accionamientos en su vida útil, ¿no? Pero si nosotros hacemos que conforme pase la temperatura en unos pocas décimas de grado con nuestra resolución ya lo estamos activando y desactivando, pues lo activaríamos y lo desactivaríamos muchas veces, ¿de acuerdo? O igual aquí, y fijaros, si esto es una electroválvula, pues también la estamos abriendo y cerrando continuamente conforme cambia un poquito el nivel del fluido, ¿vale? Entonces esto se hace de forma que cuando nosotros tengamos la referencia y tengamos un error, ¿de acuerdo? Pues las activaciones pues no sean continuas, ¿de acuerdo? Solo que se activen en determinados momentos, ¿de acuerdo? Y de forma que las activaciones, en lugar de ser continuas y que tuviéramos un rizado aquí muy pequeñito, porque activaríamos continuamente por ejemplo, el relé para cerrar contactos y para abrir la electroválvula, serían muchas maniobras por segundo, pues de la otra forma, estableciendo ese ciclo de histéresis, dependiendo si lo hacemos más ancho o más estrecho, pues podríamos conseguir que ese número de activaciones pues se redujera, ¿vale? Y estaríamos alargando la vida útil de los mecanismos, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de la histéresis. Bien, de esa forma, claro, con esa histéresis, pues ese valor de la actuación pues se conserva durante más tiempo, ¿vale? Y entonces evitaríamos pues tantas maniobras, ¿no? Bien, bueno, pues este sería el controlador de este tipo, ¿no? Y por ejemplo en Simulink, que bueno, no lo había utilizado anteriormente, pero ya lo usaréis en esta asignatura cuando empecé con las prácticas, pues se podría establecer por ejemplo, una determinada planta con una función de transferencia, ¿no? Y tiene un sensor aquí, y le ponemos una referencia a la entrada, aquí miramos mediante un osciloscopio la salida, y el control sería simplemente un relé, ¿vale? Que haría esa maniobra de encendido apagado, ¿vale? De conexión y desconexión, ¿de acuerdo? Y de esta forma, en este bloque de Simulink le podríamos poner un comportamiento de histéresis a ese control todo o nada. Bueno, como os decía, pues aquí lo tenéis lo que estaba tratando de explicar antes, ¿no? Que aquí viene mucho mejor que como lo he dibujado yo, ¿de acuerdo? Lo típico y clásico de este control todo o nada es ese, ¿no? Tenemos un flotador con un nivel de líquido, queremos mantener una altura H y para eso, pues tenemos un circuito que mediante aplicando una determinada tensión, cerrando ese circuito, pues abrimos o cerramos la válvula de entrada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Pues lo que os decía antes, si no tuviéramos la histéresis, pues a la señal
de error, a la señal de referencia, ¿no? Que sería esta de aquí, que estamos viendo. ¿De acuerdo? Si no tuviéramos ese ciclo de histéresis, en cuanto llegamos y tenemos error 0, desactivamos la electroválvula. Pero claro, ¿eso qué hace? Que nos quedemos justo aquí con error 0, pero en poco tiempo perderíamos esa altura del depósito y por lo tanto tendríamos que volver a activarlo, ¿no? Y entonces tendríamos ese rizado pequeño que os comentaba antes, aquí con muchas activaciones y desactivaciones. ¿Qué hacemos con la histéresis? Pues, por ejemplo, si le hacemos que cambie que cuando se active y se cierre el circuito, esa actuación, pues no se quite hasta que pase por un umbral más bajo, ¿no? Por ejemplo, en ese ciclo de histéresis, pues tendríamos esto, ¿no? Pues cuando viene de este U2, en este sentido, ¿no? Cuando se activa en U1, en este sentido, se activa para empezar a llenar el depósito, ¿de acuerdo? Y se establece en U2. Pero en U2, en lugar de desconectarlo con el mismo umbral, lo hacemos un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, al hacerlo un poquito más abajo, pues se estaría llenando más el depósito y se desconectaría más tarde. ¿Qué pasa? Pues que el depósito se mantiene en esa altura durante mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Y luego se activaría un poco más tarde. Y entonces tendríamos menos activaciones y desactivaciones que si no tuviéramos una histéresis, ¿de acuerdo? A esta diferencia de ahí se le llama brecha diferencial. Que, como veis aquí abajo, pues dice, si mientras más pequeña la brecha diferencial, tendríamos más conmutaciones y, por lo tanto, la vida útil, en este caso, de la electroválvula, pues sería más corta. En lugar de durar 10 años, pues duraría 2 años, por ejemplo, 1 año. Profesor, una pregunta entonces. Sí. Entonces, la histéresis, en resumen, lo que es aumentar el rango en el que se activa y desactiva, ¿no? Exactamente. Vale. Sí, lo que estábamos viendo antes, es decir, nosotros aquí, como se desactiva más tarde, bajando ya un tiempo por encima por el error, ¿no? Pues entonces se cerraría más tarde y se cambiaría, o sea, se abriría el circuito aquí arriba, en lugar de justo en la referencia, ¿vale? Y al tener el depósito más lleno, pues cuando se vaya vaciando, pues estará por debajo de la referencia más tarde. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, ¿cómo otra cuestión es decir, bueno, ¿cómo metemos polo y cero en el controlador? ¿Vale? ¿Cómo hacemos esa implementación? Bueno, pues con circuito analógico, ya veremos porque más adelante con los circuitos, cómo implementamos un PID, incluso el modelado de sistemas físicos con circuitos electrónicos, ¿no? Pues lo podemos hacer mediante un amplificador operacional, que ya sabéis cómo funciona, ¿no? Un amplificador operacional ideal, pues lo que hace es amplificarnos la entrada en función de la diferencia que hay entre sus bornas positiva y negativa, ¿de acuerdo? Su función de transferencia, si la calculáramos entre la tensión de salida y la de entrada, pues en esta configuración, que es exactamente la de amplificador inversor, pues sería la división de las impedancias que hay en la entrada y la realimentación, ¿vale? Inversor porque nos está cambiando el signo de la tensión. Entonces, combinando, pues, esa impedancia, distintas impedancias, ¿no? Aquí tenemos Z1 y Z2, si son resistencia, condensador, poniendo en paralelo o en serie condensador y resistencia, podemos conseguir una gran variedad de funciones de transferencia. Y fijaros que, claro, solo con resistencia solo tendríamos una ganancia, lo que sería una ganancia proporcional, por ejemplo. Bien, pero si empezamos y metemos un condensador, fijaros que ya estamos metiendo aquí un polo. ¿De acuerdo? Si ponemos el condensador en la entrada, estamos metiendo un 0. Y si empezamos a hacer combinaciones, pues ya metemos polo y 0 tal como queremos. Bien, antes de continuar, ¿no? Y bueno, esa introducción de polos y 0, en el lugar de las raíces, como ya sabéis, pues bueno, si tuviéramos el compensador en adelanto, como ya hemos dicho, pues el polo mayor que el 0, pues el polo lo tendríamos aquí, a la derecha, perdón, a la izquierda, y a la derecha tendríamos el 0, ¿vale? Y este sería, en lugar de las raíces, sencillo, de este polo y 0, simplemente, ¿no? Solo tendría parte que pertenece al lugar, o sea, rama del lugar a la raíz en el eje real y que iría desde el 0 hasta el polo, ¿vale?
Bien, el de retraso, pues tendríamos el polo en este lado y el 0 aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Y si ponemos los 4, pues tendríamos pues par polo 0, par polo 0. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí voy a parar un momento para hablar de por qué metemos polo y 0. ¿De acuerdo? Y aquí espero que os acordéis de qué es lo que significa el lugar de las raíces y cómo se construye el diagrama del lugar de las raíces. Bien, como ya sabéis, he hecho control proporcional, bueno, pues si tuviéramos un lugar de las raíces, por ejemplo, este es el plano complejo S, y imaginemos que tenemos, por ejemplo, tenemos un polo aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Pongo esos tres para que el lugar de las raíces, pues, sea así, ¿vale? En el eje real. ¿Está bien? ¿Estaría bien ese lugar de las raíces? Por ahora. No lo termina todavía, ¿eh? ¿Os acordáis qué parte del eje real pertenece al lugar de las raíces y por qué? Os voy a poner en la otra rama del eje real. Esta, hacia el infinito. ¿Está bien o no? Bueno, pues sí está bien, ¿no? La parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces tenía que tener un número de polos y ceros impar al lado derecho, ¿vale? Por lo tanto, esta parte no pertenece al lugar de las raíces, esta parte sí, esta no y esta sí, ¿vale? Bien, este lugar de las raíces, como he puesto un sistema de tercer orden, pues tendrá una asíntotas que saldrán de un determinado punto del eje real y se separarán y, por ejemplo, pueden tener una inclinación de este tipo, ¿no? Bien, bueno, pues si nosotros queremos una determinada situación, ¿no? Que, por ejemplo, imaginaros que queremos cumplir un determinado tiempo y queremos sabemos que cambiando la ganancia, ¿no? Si nosotros la ganancia pues la aumentamos o la disminuimos, ¿qué hacemos? ¿Qué conseguimos? Que los polos de bucle cerrado, que van a estar en estas ramas del lugar de las raíces, que eso es lo que representa el diagrama del lugar de las raíces, el camino de los polos de bucle cerrado cuando variamos un parámetro, el parámetro de la ganancia. Bien, pues tendríamos un polo aquí, por ejemplo, en un momento determinado y otro aquí, ¿vale? Y este polo que tenemos aquí, pues nos dará una respuesta temporal, por ejemplo, y aquí esto es una gráfica de la respuesta respecto al tiempo, ¿no? Imaginaros que es, pues, ese lo he dibujado en verde, pues lo voy a poner en verde. Como son polos complejos, ¿qué ocurre? ¿Cómo será la respuesta? Antes hemos hablado de respuesta de segundo orden. ¿Cómo será la respuesta de esa situación de esos polos complejos que en verde que hemos dibujado ahí? ¿Sería así? ¿Sí o no? Lo estáis viendo en la pantalla, la pizarra, ¿no? ¿Sería subamortiguado? Pues sí, sería su amortiguado esa, ¿no? Porque esas serían correspondientes a polos reales. Muy bien. Es decir, si tenemos polos con parte compleja, eso significa que oscila la respuesta, ¿vale? Muy bien. Pues entonces esto no está bien y habría que borrarlo. Y lo que tendríamos sería una respuesta subamortiguada y oscilaría porque tenemos esos polos complejos, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad no solo había dos polos, debería haber tres, ¿verdad? ¿Por dónde estará el otro? El otro, pues, podría estar por aquí, ¿vale? Estamos hablando de un sistema, como he puesto tres polos de bucle abiertos, en un sistema de tercer orden. Bien, bueno, la cuestión es, imaginaros que yo ahora digo que quiero
que estos, donde están esos polos dominantes, ¿vale? Son dominantes porque están más cerca del eje imaginario que este tercero que he puesto aquí, ¿vale? Imaginaos que digo que quiero tener la misma sobreoscilación, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Pero quiero que sea más rápido. ¿Podría conseguirlo o no? ¿Dónde tendría que estar los polos de bucle cerrado? Esto lo voy a dibujar a ver si me queda otro color, en amarillo. Espero que se vea. ¿Dónde? Si son más rápidos deberían de estar por aquí, ¿no? Más lejos del eje imaginario. Si yo varío la ganancia, ¿dónde estarían los polos? Para que sea más rápido. Buscando unos polos más rápidos. Estarían por aquí, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí. Pero estos no tienen la misma sobreoscilación. Tendrán menos, ¿verdad? Si yo quiero que tengan la misma sobreoscilación, ¿dónde deben estar? Estoy dibujando aquí la línea. Deberían de estar justo aquí. ¿Verdad? ¿Cómo consigo esos polos? ¿Con un control proporcional? ¿Sería posible o no? No sería posible, ¿no? Porque yo con un control proporcional lo único que puedo conseguir es que los polos estén en este camino. O este. ¿Cómo consigo yo que los polos estén aquí? Poniendo ceros para cambiar el camino. Hay que modificar el camino, exactamente. ¿Cómo modificamos que en lugar de las raíces pase por otro punto? Bueno, pues esto lo debería haber hecho dibujado más grande, pero bueno. ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo conseguimos eso? Pues en lugar de las raíces, si os acordáis de cómo se construye el lugar de las raíces, supongo que no has contestado eso porque te acuerdas un poco de cómo se construye el diagrama del lugar de las raíces, ¿no? Es decir, si yo tengo que poner unos polos, un momento que no se me ha puesto en amarillo, ahora, estos, cuando los que yo tengo son estos, y que el lugar de las raíces pasa por aquí y no pasa por esos polos, ¿vale? Y los polos de bucle abierto, pues son polos o cero, que yo es que en este caso no he puesto cero, ¿vale? Pero podría tener también sus ceros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de las raíces, como he puesto arriba, ¿no? Por hacerlo de nuevo, tendríamos esto y esto hacia allá, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que pase el lugar de las raíces por ahí? Tendríamos que conseguir que lo voy poniendo y a ver si os suena de algo. ¿Por qué estoy señalando estos ángulos? Bien, cuando construimos el lugar de las raíces hay que cumplir una condición de ganancia, ¿de acuerdo? Que por eso la ganancia a la que va circulando por el lugar de las raíces, ¿no? Y una condición de ángulo, ¿de acuerdo? Y en esa condición de ángulo tenemos que el sumatorio de los ángulos que tenemos de los ceros y los polos que forman un determinado punto del eje del plano S, ¿de acuerdo? Como este que tenemos aquí en amarillo, ¿de acuerdo? Tienen que sumar, perdón, lo tenía en rojo y lo quería, bueno. Su suma de los ángulos de los polos y ceros de bucle abierto tienen que sumar menos 180 grados, ¿vale? O, bueno, o las vueltas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, para que si esto no suma 180 grados, evidentemente no forma parte del lugar de las raíces. Y la única forma de que forme parte del lugar de las raíces es introducir polos o ceros. Polos o ceros en una ubicación concreta en el plano complejo para que el lugar de las raíces pase justo por ese punto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora por qué introducimos polos y ceros en un compensador?
De esta forma, al meter, por ejemplo, un nuevo 0, modificamos ese ángulo al meterle un ángulo necesario para que sume menos 180 grados y en lugar de las raíces nos va a variar lo suficiente, nos va a cambiar lo suficiente para que él pase por ese punto. Entonces tendríamos un nuevo lugar de las raíces y ya podríamos alcanzar ese punto sin ningún problema. Y de esa forma pues conseguiríamos que la respuesta esa que estábamos buscando, que fuera más rápida, con la misma sobreoscilación, ¿no? El ejemplo que había puesto antes, ¿no? ¿De acuerdo? La misma sobreoscilación, pero mucho más rápida que esta que se establece, que tenía un tiempo de establecimiento más grande, ¿no? Bien, bueno, pues esa es la razón por la que del principio hemos hablado de controladores que introducen polos o ceros en ese bucle de control, ¿no? Bien, vamos a pararnos también un poco con el tema de las especificaciones de la respuesta transitoria. También supongo que tenéis claro de por qué siempre cuando estudiamos la respuesta temporal nos quedamos en sistemas de primer orden y segundo orden. ¿Es porque no existen en la naturaleza ecuaciones diferenciales de mayor orden? No, ¿verdad? Básicamente es porque las respuestas más complejas que podemos tener controlado o analizar en función de unos parámetros, ¿no? Son las ecuaciones de segundo orden porque tendríamos, un momento, antes de que voy a poner la pluma, porque tendríamos unos parámetros en la función de transferencia que nos definirían dónde están los polos en el plano complejo y se relacionan directamente la ubicación en el plano complejo con esos parámetros de frecuencia natural, que serían las oscilaciones, y la parte real, ¿no? Tendríamos psi omega n como parámetros en esa función de transferencia, de la que podríamos calcular perfectamente pues, el pico que se produce en la respuesta temporal y el tiempo que tarda en establecerse. También otras como, por ejemplo, el tiempo en el que se produce el pico o el tiempo de subida. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, en el plano complejo, a través de los polos, sabemos cómo va a influir esa ubicación de polos a la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Por esa razón trabajamos en el lugar de las raíces. Y podemos saber dónde queremos los polos de bucle cerrado en función de cómo queremos que sea la respuesta. Es decir, por ejemplo, podemos calcular el tanto por ciento de sobreoscilación simplemente sabiendo ese coeficiente de amortiguamiento mediante esta ecuación. ¿De acuerdo? También, pues conociendo el valor real de los polos, ¿de acuerdo? El valor real, pues podemos saber aproximadamente cuánto va a ser su tiempo de establecimiento, ¿vale? Ya que la parte real de un polo es coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural. También podríamos determinar cómo va a ser el tiempo de pico. Es decir, usando la frecuencia amortiguada, ya que esta es la frecuencia natural raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? Que bueno, no está aquí, pues sería esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la teníamos aquí, perdona. A la vista, ¿no? Está aquí. Bien. Y el tiempo de subida también lo podemos poner en función de esos parámetros, ¿vale? En este caso está aquí omega d, que sería en función de omega n y el coeficiente de amortiguamiento. ¿De acuerdo? Es decir, la frecuencia natural amortiguada y no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? Con estos parámetros de la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento, podríamos definir todas las características de la respuesta temporal. La que hemos hablado antes, la sobreoscilación y los tiempos. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, cuando tengamos un problema en el que nos dicen quiero que se tenga un tiempo de establecimiento de 2 segundos y una sobreoscilación máxima del 10%, pues directamente ya podemos calcular cuáles son los polos dominantes que queremos. ¿De acuerdo? Solo tendríamos que venirnos aquí y decir, pues el 10%, cuánto nos sale el 10% de sobreoscilación y los 2 segundos, pues cómo lo sería, ¿no? Pues por ejemplo, lo voy a hacer yo porque en clase normalmente os dejo que lo hagáis vosotros, pero bueno, como no nos estamos viendo, pues para que veáis. Pues voy a borrarlo todo. Bien. Sería, por ejemplo, imaginaros que el tanto por ciento de sobreoscilación, yo lo digo que sea el 10%, ¿no? Lo pongo un tanto por 1 para que las ecuaciones pues, me cuadren después a la hora de... Bueno, porque no voy a poner 100%, el multiplicado por 100, ¿no? Y luego el tiempo de establecimiento he dicho que... ¿Cuánto? Bueno, 2 segundos, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los datos, ¿no? Pues entonces, lo primero que haría, sobreoscilación 10%. Sé que directamente puedo sacar el coeficiente de amortiguamiento. ¿De acuerdo? Aquí no, porque me falta la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Bueno, pues me voy primero aquí y de aquí pues digo, pues nada, lo voy a sacar de ahí. Bueno, una cuestión también. Puedo simplificar esa ecuación a la hora para despejarla también. Que sería, por ejemplo, en lugar de tener que despejar esta ecuación tan complicada, pues puedo hacer una sustitución y decir que el coeficiente de amortiguamiento es el seno de un ángulo beta, ¿vale? Si yo esto lo sustituyo aquí, en esta ecuación, ¿qué tengo? Pues tendría que el tanto por ciento sobre oscilación es e elevado a menos pi, perdón, sí, bueno, pi, si este es el seno, el coeficiente, el coseno, seno partido coseno es tangente, ¿verdad? Tangente de beta. Fijaros que fácil se me queda la ecuación. Ahora, si yo tengo un tanto por ciento sobre oscilación, es muy fácil despejar de aquí. Tendría que beta es igual al arcotangente de, despejando de aquí, menos logaritmo, perdón. Bueno, es que claro, es más largo que el log, ¿no? Pero bueno, sería el logaritmo neperiano, que normalmente lo representamos como Ln, ¿no? Logaritmo neperiano de la sobreoscilación dividido por pi. ¿De acuerdo? Y ya así calculo beta directamente. Bueno, pues me voy a... A ver, ¿se mantiene la ecuación o no? Bueno, no sé. Bueno, entonces, me voy aquí y digo, vale, pues entonces yo voy a calcular primero beta. Beta es, hemos dicho, arcotangente. Yo en MATLAB siempre he utilizado tan 2 porque calcula mejor los ángulos en función de los signos. En este caso, en lugar de poner uno dividido por otro, se ponen dos argumentos distintos, ¿no? Pero es lo mismo. Que sería menos logaritmo neperiano, que es log de SO. Y aquí pi, ¿vale? Pues beta me sale eso. Ya hemos dicho que sí es el seno de beta, ¿vale? Perdón, que sí, perdón, que beta es el seno de sí, ¿no? Un momento, que vuelva, que lo he escrito ahí. Para asegurarme también que no lo había escrito mal. A ver. No sale, ¿no? Oh, vaya. Bueno. Sí es igual al seno de beta, ¿no? Que es lo que hemos dicho aquí para simplificar la ecuación, ¿vale? Vale, pues entonces el seno de beta ya es el coeficiente de amortiguamiento. Pero como si no, se llama z, ¿no? La letra griega. Es igual al seno de beta. Pues ya tengo el coeficiente de amortiguamiento. Vale, y ahora con el tiempo de establecimiento, si pongo criterio de 2%, sería 4 partido sigma, ¿vale? Entonces tendríamos que sigma, pero 4 no, sí 4. Entonces, si yo despejo, tendría que sigma es 4 partido 2, ¿de acuerdo? Es decir, 2, ¿no? Y como sé que omega n, ¿no? Es sí por omega n, sigma es sí por omega n, pues también podría saber que omega n
es sigma dividido por z, ¿no? ¿Vale? Bueno, otra vez he dicho sí, pero bueno, la costumbre. ¿Vale? Omega n sería 338. Pero los polos de bucle cerrado, ya hemos dicho que sería sí omega d, ¿no? Pues entonces los polos de bucle cerrado serían sigma más menos j, ¿no? Por omega d. Y omega d era omega n por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. ¿De acuerdo? Uy, perdón. Pues ya tengo los polos dominantes que yo quiero. Bueno, en realidad sería menos, ¿vale? Menos sigma. Es decir, a ver, sería menos sigma más menos... Estos son los polos dominantes que yo quiero, ¿vale? Según esas especificaciones. Esas especificaciones de sobreoscilación 10%, tiempo de establecimiento 2 segundos. ¿De acuerdo? Ya sé dónde están los polos dominantes y podría, pues, tratar ahora de qué lugar de la raíz se me pase por esos puntos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Viendo cómo en el lugar de las raíces también, pues, esos lugares de coeficiente de amortiguamiento constante y de tiempos, pues tienen su lugar geométrico. Es decir, que si nosotros queremos mantener, que precisamente en el ejemplo que ponía antes de mantener el coeficiente de amortiguamiento, ya lo hice, ¿no? Pero bueno, no me he dado cuenta, ¿no? De que estaba adelantando eso, ¿no? Bien, pues en el lugar de las raíces, perdón. Sí, he puesto bueno, pues el coeficiente de amortiguamiento constante es una recta que sale del origen y tiene una determinada inclinación, ¿de acuerdo? Como esta que tenemos aquí, ¿vale? En cuanto al tiempo de pico, pues siendo pi partido omega d, ¿vale? Pues para mantener omega d constante, pues sería una recta paralela al eje real, a una determinada altura. Claro, porque omega d, ¿qué es? Omega d es la parte imaginaria, ¿no? Pues ese sería el lugar geométrico. Es decir, si queremos que tenga una frecuencia natural, debería estar en esta recta, ¿vale? Tiempo de establecimiento. Bien. Tiempo de establecimiento, ¿no? Por ejemplo, criterio 2%, 4 partido sigma, ¿vale? Sigma es el valor real, ¿vale? Por lo tanto, sería una recta paralela al eje imaginario, ¿no? Para sigma constante. Ojo. Uf, qué mal me ha salido eso. Ojo. Aquí hemos puesto igual, pero ¿habéis fijado cómo era la ecuación en un principio cuando lo hemos visto sobre la respuesta temporal? Bueno, los parámetros cuando lo hemos visto. No es un igual. ¿De acuerdo? Es aproximado. Por lo tanto, esta restricción es una aproximación. Esta, por ejemplo, sí es una línea exacta para una determinada factor de amortiguamiento, o esta, por ejemplo, para omega d, pero esto es aproximado, ¿vale? Esta línea. Y luego la frecuencia natural no amortiguada, pues su lugar geométrico es una curva alrededor del origen, ¿vale? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos lugar a las raíces, seguramente vosotros ya lo habéis utilizado, es decir, en MATLAB hay una herramienta para trazar el lugar a las raíces, ¿no? Una función que se llama relocus, y también una herramienta interactiva, gráfica, que se llama RLTool, en el que podemos trazar el lugar de las raíces y poner restricciones, ¿no? Y si nosotros pusiéramos restricciones, nos aparecen este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, especificaciones transitorias, ¿no? Pues, por ejemplo, para el coeficiente de amortiguamiento, la sobreoscilación y la frecuencia natural no amortiguada, ¿vale? Entonces, sería, pues, ya hemos dicho, una recta que pasa por el origen con una determinada inclinación y esta de aquí, ¿no? Entonces, si tuviéramos un lugar a las raíces como este que veis aquí, pues estaríamos viendo qué parte de todo ese plano complejo ese cumple con esas restricciones, ¿no? Entonces se nos queda sombreado, como veis aquí en amarillo, las que no lo cumplen, y las que sí lo cumplen estarían en la zona blanca. Y podríamos decir, por ejemplo, en este caso,
que esta disposición de polos dominante no nos va a cumplir las especificaciones. ¿Qué podríamos hacer para que se cumplieran? Subir la ganancia. Exactamente. Si nosotros variamos la ganancia, que es lo que estamos hablando, eso es lo que representa el lugar a las raíces, el camino de los polos de bucle cerrado, pues ponemos los bucles cerrados en otra posición, por ejemplo aquí, ¿no? Y eso lo conseguiremos pues cambiando la ganancia. Si subimos la ganancia, seguirán por aquí, pero si subimos demasiado la ganancia, lo tendremos por aquí y ya no cumple las restricciones o incluso se podría hacer inestable, ¿no? Eso es lo que habéis estado haciendo en control proporcional en automática, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre si ponemos una restricción en la que ninguna parte del camino del lugar a las raíces forma parte de la zona blanca en la que se cumplían las restricciones? Pues que no podríamos conseguir que se cumpliera. Y por lo tanto, tendríamos que poner un compensador que modifique el camino del lugar a las raíces, como hemos estado hablando antes. Por eso tendríamos que incluir ceros y polos con un compensador. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con la parte de la respuesta permanente? Porque hasta ahora hemos estado hablando simplemente de la parte de la respuesta temporal, ¿no? Es decir, esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que especificamos con cómo se pasa la respuesta de la referencia. Y le podemos poner una condición para que no se exceda mucho, ¿no? Y sea menos preciso. Y la velocidad con la que se estabiliza, ¿vale? Eso es de la respuesta temporal. ¿Qué ocurre con la respuesta en régimen permanente? Sería la otra pregunta de cómo hacemos para que la respuesta en régimen permanente mejore, ¿vale? Bueno, pues eso ya seguramente ya lo habéis visto, esta tabla también os suena. Y las especificaciones en régimen permanente, pues el error en régimen permanente, es decir, no siempre vamos a tener un proceso o una planta que cuando le pongamos una referencia, pues se estabilice justo en la referencia. Eso no ocurre siempre. Lo normal es, lo que puede pasar perfectamente, es que puede tener una respuesta estable, pero se estabiliza a otro valor distinto de la referencia. Por lo tanto, aquí hay un error en estado estacionario. ¿De acuerdo? Por arriba o por abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y estamos hablando de respuestas estables, ¿vale? Bien. Ese error en régimen permanente pues está relacionado con el número de polos en el origen, ¿vale? Ese orden n de polos que está en s igual a 0, ¿vale? Bien, pues ese número n nos define el tipo de sistema. 1, 2, hasta n, ¿vale? Sistema de tipo 0, si estudiamos el error en régimen permanente, ¿cómo lo estudiaremos? Pues haríamos el límite de cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Cuando el tiempo es infinito, vemos cómo está, calculamos el error. Eso lo hacemos a través del teorema del valor final, ¿de acuerdo? Es decir, el límite, si estamos en el plano complejo S, ¿no? El límite de la respuesta, ¿no? O del error estado estacionario, ¿no? Y cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Si lo hacemos con el plano complejo S, es cuando S tiende a 0, ¿vale? Pues haciendo ese límite con la respuesta en bucle cerrado, ¿vale? Tendríamos que poner aquí la respuesta en bucle cerrado, ¿no? Multiplicado por la entrada, si fuera un escalón o lo que fuera, pues podríamos saber cuál es su respuesta en tiempo igual a infinito cuando hacemos el límite de S igual a 0. Bien, pues ese error nos dará un determinado error y para sistemas tipo 0, para una entrada a escalón tenemos un error finito, ¿de acuerdo? Que está dado por esta constante K sub P, que es de ese límite, ¿no? Estoy recordando cosas que ya sabéis, ¿no? ¿Vale? Si dudáis en algo, pues me lo preguntáis. Cuando en una entrada rampa, pues el error tiende a infinito y en la parábola, por supuesto, también, ¿no? Cuando tenemos un sistema tipo 1, es decir, tenemos ya un polo en S igual a 0, aquí en el denominador, ¿vale? Tenemos un sistema tipo 1 y para una entrada a escalón el error es 0. En régimen permanente el error es 0. Exactamente igual a 0. Para una entrada a rampa ya tendríamos un error determinado, ¿vale? Y para una entrada a parábola pues sería infinito. En sistema de tipo 2 pues tendríamos un error nulo en entrada a escalón
o un error nulo también en una entrada rampa, pero el error para una entrada parábola pues sería un valor finito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queramos saber qué tipo de error tenemos, pues lo que tendríamos que consultar o ver y reconocer es el tipo del sistema de nuestra planta. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos el diseño en el lugar de las raíces, ¿no? Bueno, como ya sabéis, el lugar de las raíces lo que trata de representar en el plano complejo es el camino de los polos de bucle cerrado, ¿vale? En bucle abierto, pues aquí, según este esquema de control que tenemos aquí abajo, nuestra función en bucle cerrado va a ser GC por GP dividido 1 más GC GP, ¿de acuerdo? Y esto, que es el denominador, que es donde vamos a tener los polos, ¿de acuerdo? Es decir, las raíces de ese denominador, cuando son ceros, se anulan, cuando son ceros, pues esos son los polos, ¿no? Las raíces de este polinomio, pues del denominador son los polos, ¿no? Bien, esta es la ecuación característica, como también seguramente lo habré escuchado más de una vez, ¿no? Bien, pues la cuestión es que esos polos pues deberían de estar en una determinada zona para que todos esos parámetros de los que hemos hablado antes, ¿no? Pues podamos determinar cómo es la respuesta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esos requisitos que vamos a estar teniendo, pues una determinada precisión o exactitud, es decir, pues si oscila, pues que el pico, pues que no se sobresalga o se mucho respecto a la referencia, ¿de acuerdo? Tener una determinada estabilidad en el tiempo, con un determinado tiempo de subida o un tiempo de establecimiento, ¿vale? Que si queremos que sea rápido porque el tiempo de establecimiento sea muy pequeño, etcétera. Entonces vamos a tener que exigirle al control de nuestra planta, vamos a exigirle ciertas cosas que en la respuesta temporal que, como hemos visto anteriormente, nos van a ubicar esos polos donde los queremos tener, ¿de acuerdo? Bien, bueno, por lo tanto, el compensador será lo que es necesario introducir para conseguir que esos polos estén exactamente donde queremos, ¿no? Bien, pues ese compensador, como hemos visto antes, pues va a estar formado por una ganancia, ceros y polos, ¿vale? Y esas ganancias, ceros y polos los vamos a poner de forma que sea exactamente en conjunto con esa planta, raíces de esos polos de bucle cerrado estén exactamente donde nosotros los queremos, ¿no? Según las especificaciones. Bien, pues entonces tendríamos un compensador que está compuesto por polos y ceros con ganancias, ¿vale? Y entonces, pues, lo que tendríamos que hacer es, primero, establecer cuáles son las especificaciones, ¿no? Es decir, dónde queremos que estén la respuesta de nuestro sistema, ¿vale? La respuesta temporal. De esa forma, pues cuando tengamos dónde está la respuesta, lo primero que tendríamos que hacer es ubicar esos polos deseados en el lugar de las raíces y si no están en el lugar de las raíces de la propia planta, pues sabemos que con un control proporcional no es posible cumplirlo, ¿de acuerdo? Si fuera posible, pues simplemente cambiando la ganancia, ya está, nuestro compensador solo sería una ganancia. Pero si no es así, tendremos que incluir polos y ceros, ¿de acuerdo? Bueno, si tenemos que añadir polos y ceros, ¿qué va a ocurrir? Como ya sabemos, va a cambiarse el lugar, las zonas por las que pasan los polos de bucle cerrado cuando cambiamos la ganancia. Es decir, el lugar de las raíces va a cambiar. Bien, pues de forma general podemos ver qué ocurre cuando añadimos polos o cuando añadimos ceros, ¿vale? Cuando se añaden polos, y aquí tenemos la parte superior, bueno, pues si, por ejemplo, aquí tenemos un polo, ¿no? Entonces el lugar de las raíces es solo esta rama de aquí, ¿vale? Hasta el infinito. Y, bueno, por los bucles cerrados, pues se moverá por esta parte, por esa rama. Cuando incluimos otro polo, ¿vale? Pues esto lo podéis ver con cualquier sistema de segundo orden. Ponéis dos polos reales y lo que tenéis en lugar de las raíces va a ser esta zona del eje real que une estos dos polos y una bifurcación que es paralela al eje imaginario, ¿vale? Entonces los polos de bucle cerrado pues podrán circular pues por aquí
y por aquí, ¿vale? Bien. Cuando incluimos un tercer polo, ocurre que es el ejemplo que os estaba poniendo yo antes. Pues precisamente este tiene 3 polos de bucle abierto, este y este, un sistema de tercer orden, y entonces ya pues tendríamos una parte real que pertenece en lugar a las raíces entre estos 2 primeros polos y a partir del tercero hacia el infinito, ¿no? Y luego tendríamos una bifurcación en esta primera rama del eje real que pues parten 2 asíntotas que forman más o menos 45 grados, ¿no? Con el eje real, ¿no? Bien, bueno, pues como estáis viendo, si vamos añadiendo polos, lo que ocurre es que el sistema se va, perdón, en lugar de las raíces se va cada vez acercando más al semiplano derecho. ¿De acuerdo? Lo cual es bueno o malo. Malo porque llegaríamos a un sistema inestable. Exactamente. Muy bien, exactamente, porque resulta que tenemos un sistema que no era estable, no tenía ningún tipo de estabilidad y cuando hemos empezado a añadir polos, pues sí, llega un momento en que se ha hecho cada vez más estable, más inestable, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues precisamente añadir polos nos parece una buena idea, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre al añadir ceros. Pues, por ejemplo, en ese sistema de tercer orden, el que teníamos arriba, lo ponemos aquí abajo, aquí está, ¿vale? Si incluimos un cero, este que tenemos aquí se ha añadido, ¿vale? Resulta que esas asíntotas se vuelven de forma que su ángulo pues, es de más o menos 90 grados. Es decir, ahora están en paralelo con el eje imaginario. Si introduciese 0, fijaros que lo teníamos aquí, que es menos 2,5. Ahora lo movemos hacia allá y lo ponemos en, aquí creo que está en menos 1, ¿no? Esas ramas se desplazan y también siguen siendo asíntotas más o menos 90 grados, pero más adentro, ¿vale? Antes estaban alrededor del eje imaginario, ahora están en otro valor más grande, ¿no? Por ejemplo, cerca de menos 0 y pico, ¿no? Aquí están las asíntotas más o menos 90 grados, ¿no? Y si el 0 lo movemos incluso más allá, ¿de acuerdo? Aquí ya lo tenemos por debajo de 0,5, pues esa bifurcación se nos ha desplazado. No, de hecho, fijaros que yo no he dicho nada, pero la bifurcación se va desplazando también hacia la izquierda y se nos ha desplazado y seguimos teniendo esas asíntotas que forman a menos 90 grados, esas bifurcaciones en esas asíntotas y tendríamos también este punto de ruptura también más lejos del eje imaginario. Por lo tanto, al añadir ceros, ¿no? Bueno, al añadir, no hemos estado añadiendo más ceros, en este caso lo hemos estado moviendo el cero hacia el origen. ¿De acuerdo? Pues hacemos que se mueva el lugar de las raíces hacia el semiplano izquierdo. Y eso sí que es mejor, ¿verdad? Por lo tanto, mejora la respuesta. ¿De acuerdo? Perdón, esto no, me he equivocado. Eso ya es el tema de los integradores. Lleva el lugar de las raíces hacia la izquierda y por lo tanto eso es bueno porque está añadiendo estabilidad, ¿de acuerdo? Bien, y por último, que es lo que yo decía aquí abajo, la adición de integradores. Integradores son polos que están en el origen, es igual a 0. ¿Qué ocurre con esos polos? Ya lo hemos visto antes, ¿no? Son estos de aquí. Precisamente los que nos aumentan el tipo del sistema, ¿vale? Pues nos mejora el error en régimen permanente. Así que fijaros, por un lado tenemos integradores, polos en el origen, que nos elevan el tipo del sistema, es decir, nos reducen el error en régimen permanente. ¿De acuerdo? Y por otro lado, añadir polos o cero fuera del origen, evidentemente. Polos, pues no tan positivo, pero añadir ceros sí nos hace más estable el sistema y nos modifica. Si los polos dominantes, los polos, por ejemplo, dominantes, antes estaban aquí, aquí y aquí, y vamos cambiando el lugar de la raíz, el añadir un cero y desplazarlo, pues fijaros que podemos hacer que el lugar de la raíz pase por cualquier punto, variando esa condición de ángulo que hablábamos antes. Aquí estamos añadiendo este ángulo a los que ya tiene con los polos de bucle abierto, ¿vale?
Aquí el ángulo es más pequeño. Aquí el ángulo también más pequeño, hasta aquí que le estamos añadiendo un ángulo mucho mayor y estamos modificando más en lugar de las raíces. Por lo tanto, pues añadir ceros nos permite modificar la parte transitoria de la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, objetivo. Primero, ubicar un par de polos dominantes en bucle cerrado. A partir de las especificaciones. Ya lo hemos visto. Si tenemos, por ejemplo, lo hemos estado hablando antes. Si tenemos un lugar de las raíces, perdón, si tenemos unas especificaciones, ¿no? Pues un tiempo de establecimiento y un pico, pues de ahí sacamos dónde están los polos de bucle cerrado. Lo hemos visto con el ejemplo este en el que hemos visto en MATLAB, ¿no? De coger esa especificación y sacar unos polos dominantes de bucle cerrado, ¿vale? Una vez que lo tenemos, pues podemos ver cómo, si con un control proporcional pudiéramos conseguir esas especificaciones. Pues nos vamos al lugar de las raíces, ponemos esas restricciones y, por ejemplo, en este caso, pues esos polos dominantes, pues igual sí lo podemos poner o no. Imaginaros que lo calculamos y no es que estén ahí. Eso es la situación inicial, pero nosotros los queremos, por ejemplo, aquí, ¿vale? O aquí. No podemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que incluir algo más que hacer un simple control proporcional. Tenemos que modificar el lugar de las raíces. Bien. Para modificar ese lugar de las raíces, podríamos, pues lo primero que pensaríamos sería meter un 0, ¿vale? Meter un 0. Y la cuestión sería que un 0 de forma que el ángulo que aportamos nuevo al incluir ese 0, ¿vale? Nos haga que pase el lugar de las raíces por ahí, ¿no? Que forme más o menos 180 grados. Entonces el 0 podría estar aquí, o a lo mejor si el ángulo es más pequeño, debería estar aquí, ¿vale? Y de esa forma calcular dónde debe estar el 0. Para que aporte justo el ángulo que nos sume menos 180 grados, ¿no? En conjunto con, evidentemente, los que ya nos suman con los polos de bucle abierto. ¿De acuerdo? Y de esa forma, el lugar de las raíces pasará por ese punto y podemos utilizar eso como podemos llegar a esos polos dominantes de bucle cerrado. Bien. Bueno. También otra cuestión es que, claro, si tenemos un sistema de segundo orden, pues no hay problema, hay dos polos. Los polos dominantes van a ser dominantes siempre, pero cuando hay más polos, por ejemplo, como este que vemos aquí, tenemos aquí dos polos y aquí uno tercero. Ahí no podemos decir que eso sea un sistema de segundo orden. Tendremos que decir que ese sistema es de orden superior, ¿no? De tercer orden. ¿Os acordáis de que tiene que cumplirse para que sea eso aproximadamente un sistema de segundo orden? Bueno, por ejemplo, aquí estos polos supuestos dominantes tienen un valor de, por ejemplo, menos 0,5, ¿no? Y este de menos 5, ¿vale? Aquí los polos dominantes nos da una pista de lo que estoy tratando de ver, de menos 1. Aquí el polo, este que tenemos por aquí, no llega ni a 4. ¿Qué tal si os digo que esta situación de aquí cumple más que una hipótesis de segundo orden? ¿Por qué razón es? La diferencia de la distancia tenía que ser mayor que 5. Exactamente, muy bien. La distancia tiene que ser mayor de 5. Es decir, los polos de orden superior deben estar 5 veces más alejados de los polos dominantes. ¿Vale? Entonces, un polo que esté 5 veces más alejado o más, ¿no? Mientras más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque el efecto de estos polos tan lejanos a los anteriores en la respuesta temporal no tiene mucho efecto, ¿vale? Porque la respuesta temporal, cuando la calculamos, si hacemos la transformada inversa de Laplace, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es, según los polos, pues vamos a tener una exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, si el polo tiene una parte imaginaria muy grande, perdón, real muy grande, pues esa parte de la respuesta temporal que se refiere a este polo se desvanece muy pronto, ¿vale? Por lo tanto, no tiene mucho efecto. Por eso, los polos
más allá del segundo orden, ¿no? O sea, el del tercer polo en adelante, pues todos deberían estar, mientras más lejos, mejor, respecto a los polos dominantes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Esto lo vamos a conseguir de forma sencilla. No va a ser simple, ¿vale? Porque ya sabemos que si movemos los polos dominantes, el resto de polos se van a mover en una dirección u otra. Depende de la dinámica del sistema. Nosotros no vamos a controlar dónde van a estar. Lo que sí podemos comprobar es si la hipótesis de segundo orden se cumple en menor o mayor medida, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, lo mismo ocurre. Si nosotros vamos a tratar de conseguir de controlar un sistema, lo que vamos a tratar es de pensar que los polos sean dominantes, ¿vale? Aquí, tal como estamos en esta situación, igual que antes, aquí tenemos un polo en -8 y esto tiene una parte imaginaria de -2. Estos son polos que no son dominantes. Entonces, o bien tenemos los polos 5 veces más alejados de los polos dominantes, o bien otra posibilidad es tener una cancelación polo cero. Esa es otra posibilidad que tenemos para que nuestros polos sean dominantes. ¿De acuerdo? Entonces, otra cuestión a recordar cuando estemos diseñando un compensador en lugar de las raíces es cuando estamos viendo que cómo ubicamos los polos dominantes, si el resto de polos estamos viendo dónde están, pues ya podemos saber si se va a cumplir la hipótesis de segundo orden. Es si se anulan los polos con ceros o son polos que están muy lejanos, ¿vale? Entonces, cuando tengamos polos muy cercanos a los dominantes, pues tendríamos que tratar de encontrar esta solución. Si resulta además que nosotros estamos diseñando un compensador y tenemos un polo por ahí de bucle cerrado muy cercano a los dominantes, como este cero estamos metiendo nosotros en el compensador, una buena solución será ubicar ese cero cercano a ese polo que nos está, fastidiando y no conseguimos que sean polos dominantes porque es muy cercano a la parte real de los polos dominantes, ¿vale? Es decir, como nosotros incluimos ese cero y sabemos si por ahí tenemos un polo de mayor orden que nos puede estar, que puede hacer que nuestros polos no sean dominantes, pues sería una buena estrategia de ese cero que hemos medido con el compensador, pues ponerlo de forma que esté cercano a ese tercer polo para que se anule. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Luego sería cuestión también de que viéramos el efecto en el lugar de las raíces, ¿no? Directamente, cómo sería la ubicación de esos polos y cómo se cumplen las especificaciones, ¿no? En relación a ellos, ¿no? Pero ya como estábamos terminando la hora de clase, me parece que nos vamos a empezar con esta parte y así ya empezamos el próximo día justo desde aquí. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo no nos va a dar tiempo de discutir todas estas situaciones. Muy bien. Bueno, pues dejamos aquí la clase de hoy y el próximo día pues comenzamos justo a partir del análisis en el plano complejo. Seguiremos con el análisis del lugar de las raíces y la ubicación de los polos en relación a las especificaciones. ¿De acuerdo? Muy bien.